Me preguntan acerca de la Guerra Fría. Hay diferentes versiones. Digamos que hay dos posiciones rápidamente. Una, la Guerra Fría se habría iniciado a partir de la Revolución de Octubre, 25 de octubre de 1917, calendario juliano, que corresponde al 7 de noviembre de 1917. Solo que Rusia, ya Rusia soviética, adoptó el calendario gregoriano únicamente a inicios del año 1918, tardíamente en relación con el resto de los países de Europa occidental. Perdón. Entonces, ¿por qué surgiría la Guerra Fría tan temprano? En el momento en que aparece un sistema contrapuesto al sistema capitalista, que era el sistema universal, con países con rezagos feudales de gran magnitud en algunos casos, pero la gran mayoría eran países capitalistas, Occidente fundamentalmente, y el resto países dependientes o colonias de las grandes potencias imperiales, imperialismo colonialista, tipo el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Portugal, Francia, Bélgica, Italia con algunas colonias, entre otros países que se consideran imperios. Lo mismo Rusia. Rusia es el imperio territorialmente más grande del planeta. En el momento en que Lenin y el partido bolchevique toman el poder en Rusia e instauran un régimen, un sistema político y económico y social contrapuesto al capitalismo, entonces surge un nuevo sistema enemigo del capitalismo, y a partir de esa revolución, y sobre todo cuando se da la guerra civil interna en Rusia y posteriormente la intervención de las potencias económicas y políticas del occidente, las superpotencias, con tropas incluso interviniendo e invadiendo directamente territorio soviético, podríamos decir que comienza la primera etapa o la primera ola de la Guerra Fría. Sin embargo, la Guerra Fría tradicionalmente comienza, para la mayoría de los analistas de las relaciones internacionales, a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Podríamos decir que a partir de 1945. A partir de 1945, con la partición de Alemania en 4 zonas, 3 occidentales ocupadas por Estados Unidos de América, el Reino Unido y Francia, y una ocupada en la parte oriental por la Unión Soviética, y lo mismo que se repitió en el caso de Berlín, que se dividió en 4 zonas de ocupación, que posteriormente se unen las occidentales, lo mismo que hizo Alemania Occidental o las zonas occidentales de Alemania, para conformar Berlín Occidental y su parte en términos nacionales como Alemania Occidental en el año 1949. Aparece entonces una confrontación, un enfrentamiento directo, como enemigos aquellos líderes y aquellas naciones por ellos representadas que se conocieron como los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, en contra de las potencias del eje, lideradas por Hitler. El eje era el denominado Roma, Berlín, Tokio. Estos 3 países que eran los centros del poder fascista a nivel mundial. En 1945 se inicia entonces la lucha entre los dos sistemas económicos y políticos.
Más adelante, en 1949, Estados Unidos lidera la creación, la fundación de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización político-militar que tuvo como finalidad en su momento la destrucción del socialismo, instigar, hostigar, atacar por todos los medios políticos, económicos, sociales, culturales, ideológicos, propagandísticos, tecnológicos, incluso religiosos y deportivos, y que es constituida esa organización militar, político-militar, por la gran mayoría de los países occidentales de las superpotencias económicas, políticas y militares. Lideradas obviamente por Estados Unidos, porque recordemos que Estados Unidos a partir de 1945 es el poseedor exclusivo y único de las bombas atómicas, que usó, entre otras cosas, el 6 de agosto en Hiroshima y el 9 de agosto en Nagasaki, 1945. Hasta 1949 la Unión Soviética desarrolla su propia bomba atómica, rompiéndose entonces ese monopolio, esa hegemonía muy peligrosa a nivel internacional en términos atómicos. El 7 de septiembre de 1949 se funda la República Federal de Alemania. Se unifican las tres zonas de ocupación occidentales: Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y reaccionan a esto los alemanes orientales con sus aliados, digamos, naturales, fuerzas de ocupación soviéticas, un mes después creando la República Democrática de Alemania. Entonces tenemos la confrontación internamente en Alemania entre la RFA, que era la occidental capitalista, y la RDA, que era la oriental socialista, y al interior de la RDA, es decir, en Berlín, que era la capital histórica de Alemania, pero que queda en la parte oriental, en Alemania oriental, y quedó dentro de la órbita, dentro del territorio de la RDA, se hizo lo mismo. Todo esto como resultado de las conferencias de Yalta y Potsdam, que entre otras decisiones, por ejemplo, desarmar, desmilitarizar, desnazificar, democratizar Alemania, imponerle reparaciones de guerra, entre otras cosas que como la última no fueron efectivas precisamente por la división entre las potencias de ese país, la división de ese país entre las potencias arbitrariamente. También se había previsto en esas dos conferencias desmembrar a Alemania, distribuirla entre las fuerzas de ocupación. Esto finalmente lo demuestra la historia posterior. Lo único que creó fue tensiones y conflictos que en el contexto de la Guerra Fría, y hay que recordar por qué se llamó Guerra Fría, pues porque no se llegó al enfrentamiento directo militar entre las superpotencias, por un lado, recordemos, ya lo hemos explicado, la OTAN, y por el otro como reacción tardía, en 1955. Se funda bajo el liderazgo de la Unión Soviética el Tratado de Varsovia, el Pacto de Varsovia, que fue un pacto también, o un acuerdo, un tratado internacional político-militar de la Unión Soviética con todas las repúblicas democráticas, populares o socialistas del centro y oriente de Europa, con lo que se conformó lo que se denominó en su momento el sistema socialista europeo, o el sistema socialista mundial, o el bloque socialista, lo que Churchill denominó como la cortina de hierro. La cortina de hierro. Entonces, esa confrontación que se comienza a dar en términos políticos, económicos, sociales, ideológicos, más no militares, lo que también se conoció como la disuasión nuclear, que consistía en que, como ambos sistemas, ambos pactos militares,
ambas partes de Europa y del mundo en que estaba dividido. Capitalismo occidental liderado por Estados Unidos de América y el socialismo liderado por la Unión Soviética poseían armas nucleares de destrucción masiva y cada vez más en mayor cantidad y potencia. Se entendía que no era posible que una de las dos partes atacara a la otra sin autodestruirse debido a la reacción también masiva que recibiría como respuesta. Eso, para algunos analistas, permitió que durante esos años, entre 1945 y 1990, prácticamente 45 años de posguerra fría, no se desatara una tercera guerra mundial, sino que solamente se dieran conflictos muy localizados, donde se manifestaban ciertamente las posturas, las posiciones contrarias, enemigas, inconciliables, irreconciliables entre los dos sistemas económico-políticos sociales, capitalismo y socialismo. Recordemos, por ejemplo, que en el caso de Berlín, el 13 de agosto de 1961 se comienza y rápidamente se termina la construcción del muro, del llamado Muro de Berlín, que no fue otra cosa que acordonar, que aislar, rodear Berlín Occidental dentro de la RDA con un muro para impedir que los residentes en Berlín Occidental pudieran transitar hacia territorio de la RDA, en particular de Berlín Oriental, y lo mismo para que los habitantes de la RDA, en particular los de Berlín Oriental, pudiesen ingresar a Berlín Occidental. De tal manera que la única forma de comunicación y de tránsito posible para los residentes de Berlín Occidental poderse desplazar hacia otros países era por aire, vía aérea, con permisos obviamente del espacio aéreo del país enemigo sobre el cual tenían que transitar, que era la RDA. Y lo mismo para personas de otros países que quisieran llegar a Berlín Occidental. Tenían que pedir permiso obviamente a las autoridades de la RDA para poder transitar sobre su territorio para llegar de Alemania Federal a Berlín Occidental. Este muro sobrevivió hasta el 9 de noviembre de 1989, que es el famoso hito histórico en que se derrumba el muro de Berlín y comienza ese llamado efecto dominó, gracias al cual se derrumban todos los regímenes socialistas de Europa Central y Oriental, con lo que prácticamente se derrumba el socialismo europeo, el socialismo realmente existente, que había comenzado con la perestroika de Gorbachev y el glasnost, que eran la reestructuración y la transparencia en su orden, que se dio gracias a su libro famoso publicado en 1985, estocada final que se le da con la disolución de la Unión Soviética el 26 de diciembre de 1991, con lo cual surge lo que se conoce como el capitalismo universal y la posición homogénea, monolítica, única, dominante de Estados Unidos de América como superpotencia. Desaparecen las dos superpotencias que eran en su momento la Unión Soviética y Estados Unidos de América, y queda únicamente Estados Unidos como gran superpotencia militar, económica, política y de todo tipo a nivel mundial. La Guerra Fría termina con la destrucción del socialismo real, con el derrumbe del socialismo por errores fundamentales que sería interesante analizar en otro capítulo, y por la lucha frontal que dio Estados Unidos de América con la OTAN y algunos otros agentes internacionales en contra del socialismo durante décadas seguidas, en particular con el desgaste que significó para esos países
una carrera armamentista que subsumía el resto de las actividades económicas, consumía absolutamente todos los recursos para ir a la par de la construcción, el desarrollo, el diseño y la ubicación y colocación de cada vez más avanzados y más destructivos medios de eliminación, de aniquilamiento, como fue la carrera armamentista. Muchas gracias por su atención.